están? Un saludo tengan todos. Espero que estén muy bien en su casa. Bienvenidos al canal de Piano Channel Latino. En este video vamos a aprender lo que nadie nunca te ha dicho sobre el tumbao, o como lo digan en tu país, tumbao, montuno, no sé, tú sabrás. Bien, te voy a enseñar cómo pasar de esto a esto. Número 1. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Fíjate, estas notas de relleno que estás poniendo en el tumbao, tú tienes aquí las octavas de esta forma, y esas notitas de relleno que tú le estás poniendo ahí, esas notitas, lo primero que vamos a hacer es arpegiarlas, que significa disolverlas. Como se dice en cubano, mira para acá. Si te cuadra esto, si estás puesto para esto, suscríbete para que estés al tanto. Suscríbete, dale a la campanita, dale like, tú sabes, todos los botoncitos esos que hay que apretar, menos este para abajo, ese no. Todo eso, apriétalo para que estés en talla y que te notifique YouTube que te vamos a estar subiendo videos toda la semana. Para, como se dice también en cubano, para que la eches buena, mi hermano. Ok, ¿qué es lo que pasa? Estas notas de relleno del medio del acorde, cuando las tocas en bloques, son los que se consideran tumbados de ensayos, ¿ok? Porque realmente no lo estás dando todo de ti. Entonces lo que vamos a hacer es una combinación de las notas en bloque y las notas disueltas. Puedes combinarlas de la forma que tú quieras, pero no te mantengas estático, ni solamente arpegiadas, ni solamente con notas en bloques. Número 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya una vez que tengas bien dominado cómo combinar las notas disueltas y las notas de bloque, que esto viene de la timba cubana, de la timba de mi país. Esto fue lo que yo aprendí siendo un muchachito. Lo que vamos a hacer es introducir a esas notas disueltas un poco de velocidad y eso lo vamos a combinar todo junto para darle, por supuesto, más sabor, más sandunga. Número 3, y aquí viene el secreto de lo que nunca nadie te ha enseñado. Caballero, al machete con la luz apagada. Si quieres que tu tumbao, que tu montuno, que la marcha que estás haciendo en el piano se oiga más llena, se oiga más densa, se oiga con más cuerpo, el chiste no es ponerle séptimas, novenas, no es ponerle ese tipo de alteraciones a los acordes, no. Vamos a esas mismas inversiones de tríadas que tú estás poniendo. Lo que vamos a hacer es que la vamos a combinar entre las dos manos. Y este mismo acorde ponerlo en otra inversión. Créeme, esto hay que estudiarlo mucho, esto hay que pasarlo por todos los acordes que te conozcas, pero una vez que domines esto, vas a convertirte en el amo del universo de los tumbaos. Caños miesemos, cañesmos nos, o sea, casñelimios, no. O sea, quiero decir que le tiremos con los cañones. Ok, mis hermanos, esto que están escuchando es el opening del disco Ya no hace falta de Lazarito Valdés y Bamboleo. Mis hermanos, la joya de la corona, crema y nata de la timba cubana, una de las mejores agrupaciones del país desde los años 90. Una agrupación donde han desfilado músicos súper excelentes y por supuesto su director Lázaro Valdés, un excelente pianista, uno de los más grandes exponentes del género la timba cubana en el piano del tumbao, de los que llevó adelante la fuerza, el empuje que tiene la timba y la música cubana. Y esto me gusta mucho porque este fue de
puedo hablar con toda la sinceridad del mundo, el primer tumbado que yo me aprendí. Este es el primer tumbado que nos los aprendimos entre muchos amigos en la escuela. Este tumbado es muy famoso, con esto abrían casi todos los conciertos. Esto era una sensación cuando yo era un chamaquito, un peladito, no sé cómo lo digan en tu país. Aquí vamos a ver una manera de combinar todas estas cualidades, todas estas técnicas del tumbado con el relleno en bloque, el relleno disuelto y las notas rápidas. Esto es un ejemplo muy fácil y que suena por supuesto súper bien. Es un ejemplo de la edad de oro de la timba cubana. Ok, esto ha sido todo, queridos amiguitos. Mira, yo sé que probablemente tú te sabes tus truquitos, tú te sabes tus cositas ahí que tienes bien guardadas así bajo la manga. Compártelas. Si tienes algo que puedas agregar, si tú tienes aquí que le pueda dar algo más de sabor al tumbado, ponlo ahí en los comentarios, así todo el mundo nos vamos a poder leer y nos vamos a poder retroalimentar. Los quiero. ¿Qué está grabando? ¡Qué hola, mis hermanos! Un saludo tengan todos. ¿Cómo están? Qué chévere. ¡Sabor nicaragüense!